yo les voy a exponer sobre ovario y troposuterinas. Primero que nada tenemos que el ovario se afecta en la pelvis menor de 15 a 20 milímetros por arriba de la articulación sacroiliaca, después de 8 a 10 milímetros del estrecho superior. También tenemos que por delante va a estar de 1 a 2 centímetros del músculo piriforme. Ahora, en el ovario podemos encontrar algo que se va a llamar ectopías ováricas. Esto es cuando el ovario se va a encontrar fuera de su lugar normal, que en este caso venía saliendo de la pelvis menor. Ahora, también contamos que en el ovario va a tener una forma ovoide y a su vez va a tener una longitud de 2.5 a 4.5 centímetros y una anchura de 0.5 a 1 centímetro. El ovario va a contar con dos caras, una cara lateral y una cara medial. También vamos a tener que el ovario va a tener un borde libre, posterior y a la vez delgado. También vamos a tener un borde mesovárico, que este va a ser iliar y anterior. Ahora, tenemos que el ovario va a sufrir un desprendimiento después de la menopausia. Ahora, el ovario va a tener cuatro medios de fijación, que en la edad 1 nada más va a ser un medio de fijación y otros 3 vendrían siendo medios de concentración. Primero vamos a hablar de lo que es el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario va a ser el ligamento más importante del ovario, ya que este va a ser que va a unir lo que es la fosa ilíaca anterior hacia lo que es, se va a fijar hacia lo que es el peritoneo del ligamento ancho y también el infundíbulo de la tromputerina. Ahora, vamos a contar con también otro ligamento que sería el mesosalpix, que este ligamento va a ser un medio de concentración. Ahora, este ligamento va a ir desde el borde mesovárico anterior hacia lo que es el infundíbulo de la tromputerina. Perdón, ¿alguien de ustedes trae señalador de láser? No sé si lo traigo. Yo traigo, pero está allá abajo. No. ¿Quiere que vaya a poner? Muy bien. Si me lo buscado, se me lo traigo a la boca. Está bien. Voy. Hay un ligamento, no. Hay uno de los ligamentos que está mencionando su compañera Michelle, y ese ligamento es importante. Es el ligamento suspensor del ovario, el primero de los ligamentos, que también, no sé si la edición nueva de la también lo mencione, pero se llamaba infundíbulo pélvico. Ese ligamento infundíbulo pélvico es el ligamento que está formado por un pliegue de peritoneo. Está formado por un pliegue de peritoneo y dentro de ese pliegue está el tejido conjuntivo que va a rodear a... Pero no se le dice sin caldo y en la boca. Tienes razón. Ya te ganaste el punto. Para que Michelle lo sienta que es público. Entonces, ese ligamento infundíbulo pélvico, el ligamento suspensor del ovario, les comentaba, es importante porque es un pliegue de peritoneo que viene desde las regiones, de la región lumbar hacia el ovario, y ese ligamento contiene, les digo, es un pliegue de peritoneo que tiene a la arteria ovárica. Acuérdense que decíamos que los vasos gonadales van a ser ramas de la aorta abdominal. En este caso se van a llamar vasos ováricos. Entonces contiene a los vasos ováricos, contiene a los plexos nerviosos autónomos, contiene a los plexos venosos ováricos, que se llama plexo pampiniforme, y el tejido conjuntivo. Todo eso va dentro de ese pliegue de peritoneo. Y ese ligamento es importante porque aporta sangre, no tan solo vascularización, no solo al ovario, sino también a la tromboterina. Entonces, eso es bien importante que lo recuerden. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es que traigo un poco. Está llorando. Ya le hizo llorar. Por dentro Se está ahogando. Por dentro del ligamento van los vasos. Entonces, dentro del ligamento van los vasos. Dentro del ligamento, no sé si traigas, Melanie, algún corte sagital que viene ahí en la tarjeta.
a la arteria ovárica, y la arteria ovárica pues, va a vascularizar lógicamente al ovario y también va a vascularizar la trompa uterina. Eso es bien importante, bien importante. Entonces, viene otro ligamento que se llama mesosalpinx, que es este. Y si ustedes se acuerdan, decíamos que el peritoneo pélvico pasa y cubre la cara posterior del útero y después su cara anterior. Y cuando llega a los lados, ese peritoneo se desprende y se va a la pared lateral de la pelvis y va a formar el ligamento ancho. Entonces, ese ligamento forma un meso, porque son dos hojas del peritoneo, y su hoja posterior viene y se inserta en el borde anterior del ovario. Fíjense que en el caso del mesosalpinx, meso porque son dos hojas de peritoneo y salpinx porque está formado por el peritoneo que cubre a la trompa de falopio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del ligamento falciforme decíamos que el ligamento falciforme viene y se insertaba en el hígado y después se abría y ¿qué le hacía al hígado? Lo peritonizaba. Bueno, en el caso del ovario, ¿no? En el ovario viene el peritoneo y se inserta en el ovario y ahí se queda. No peritoniza el ovario. ¿Por qué no lo peritoniza? Porque no es una víscera abdominal, es una glándula pélvica. ¿Sí me explico? Entonces, el hígado está peritonizado porque es una víscera abdominal. El colon está peritonizado porque es una víscera abdominal. El apéndice es una víscera abdominal. El yeyuno iliaco es abdominal. Es abdominal, pero el ovario no es abdominal. Sin embargo, el peritoneo que formó al ligamento ancho se inserta sobre el ovario y ahí se queda. ¿Sí? De tal forma que el ovario no está envuelto en peritoneo. Entonces, eso es bien importante porque el punto donde se está insertando este mesosalpinx se va a llamar línea de Farré-Waldecker. Línea de Farré-Waldecker. Entonces, pasa que cuando más o menos a mitad del ciclo menstrual, cuando se rompe el folículo y libera al óvulo, la ruptura del folículo suelta una pequeña cantidad de sangre que viene y causa irritación del peritoneo. ¿Sí? Porque estamos diciendo que estos mesosalpinx es peritoneo y se está insertando en el ovario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la liberación de ese folículo y la liberación de una pequeña cantidad de sangre causa irritación del peritoneo. Por eso algunas mujeres, que son sobre todo regulares, a mitad de su ciclo menstrual tienen un dolor abdominal, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, una pequeña molestia, porque es causada por la ruptura del folículo, la liberación de sangre y la irritación del peritoneo. Algunas mujeres lo logran detectar y ese es el punto donde la mujer sabe que está en los días más fértiles, ¿sí? Sobre todo las mujeres que tienen un ciclo así muy regularizado. Entonces eso es bien importante también que lo recuerden. ¿Qué más? Ahora, tenemos que es el ligamento propio del ovario. Este va desde el borde anterior del ovario hasta por encima de lo que es la trompa uterina. Esto va a estar tapizada por lo que es peritoneo del ligamento, de la hoja posterior del ligamento ancho. También vamos a tener lo que es el mesovario. El mesovario va a ser una hoja peritoneal de lo que es el posterior del ligamento ancho y se va a unir a lo que es el ovario. El peritoneo se va a detener alrededor y va a ser interrumpido por lo que es la línea de Farré-Waldecker. Ahora, como bien comentó el doctor, el ovario va a ser un órgano intraperitoneal. Este quiere decir que no va a estar tapizado por peritoneo, pero sí va a estar como que está asociado a lo que son órganos que están peritonizados. Ahora, tenemos lo que son sus relaciones. Va a tener una pared de la pelvis que venía a ser. Perdón, Michelle, ¿puedes regresar a la imagen? Algo también, creo que no lo mencionó Michelle, es que uno de los medios de indicación del ovario es este ligamento. Este ligamento se va a llamar útero ovárico. Útero ovárico. Ese ligamento es un ligamento
que se va a encontrar en el ángulo lateral del útero y que se va a insertar sobre el ovario. Ese ligamento útero-ovárico es importante porque aparte de estar uniendo al ovario al útero, es un ligamento que si nosotros lo abrimos y secamos el ligamento, nos vamos a encontrar con una arteria que va a formar una arteria que se llama arteria tubárica medial. Esa arteria tubárica medial es rama de la arteria uterina. Entonces se llama tubárica medial porque va a vascularizar aquí a la trompa uterina y también va a dar un ramo ovárico medial que va a vascularizar al ovario. Entonces, fíjense bien, estas arterias son ramas de la arteria uterina. Si se acuerdan, la uterina es rama de la arteria ilíaca interna, es una rama directa de la ilíaca interna. Y acabamos de mencionar nosotros que el ovario tiene un ligamento suspensor del ovario que también va a dar una arteria tubárica lateral y ramas para el ovario. Esta arteria ovárica es rama de la ilíaca interna. Quiero que lo tengan bien presente. ¿Por qué? Porque si se forma un embarazo fuera del útero, que es un embarazo ectópico, por ejemplo un embarazo tubárico, cuando el embarazo va creciendo y rompe la trompa de falopio, ¿qué creen que va a pasar? Va a sangrar muchísimo, porque ramas que están vascularizando la trompa de falopio vienen directamente de la aorta abdominal por medio de la arteria ovárica y vienen de la arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna, rama de la aorta. Y entonces, ¿qué pasa? Sangra, y sangra muchísimo. A mí me ha tocado ver 2 o 3 casos de mujeres que tienen una ruptura de un embarazo ectópico y se hipotensan, pero de manera inmediata. Entonces, no sé si les platiqué ese caso, si no, no se los platiqué. Llegó una paciente cuando yo estaba de noche, llegó una paciente de 21 a 22 años, con mucho dolor en el gimnasio. La paciente refería. ¿Me permite Fernando? ¿A quién? Fernando. A Fernando. Fernando Sánchez. No, Fernando. Nadie se llama Fernando Sánchez. ¿O sí? No, sí, no, ¿Oye, Brides? Sí, Fernando Sánchez. Se equivocó. Bueno, entonces la paciente llegó con dolor en el gastro y llegó gritando que se había comido una jícama con mucho chile, con mucho chamoy y salsa. Paso al paciente, la empiezo a interrogar. Entre lo que interrogué, era una paciente que estaba menstruando, era una paciente que tenía dispositivo intrauterino, tenía vida sexual activa y reviso el abdomen blandito, sin nada comprometido. La paso, la canaliza a la enfermera, le pasamos medicamentos y mejora el dolor. Pero la enfermera la ve pálida. Entonces ahí le toma la presión y la nota hipotensa. Y me dice, doctor, ¿sabe que la paciente está hipotensa? Le vamos a esperar unos 10 minutos más y le toma la presión. Y luego me vuelve a decir, doctor, la paciente está hipotensa y está diafórica. Entonces voy a ir a la paciente y la paciente ya estaba, su estado de alerta ya estaba letargada. Entonces les pongo azul y le digo, ¿qué pasó? Sí, la verdad, porque yo estaba de noche, imagínense, era el único médico de noche y no tenía ni ultrasonido, ni laboratorio, ni nada. Entonces me quedo pensando, ¿qué pasó? Y en eso me pasó, embarazo ectópico roto. Dije, ¡ay, la madre! Y le digo, ¿segura que no estás embarazada? No. Pero me acordé, es una paciente que tiene dispositivo intrauterino y una de las causas que provocan un embarazo ectópico es un dispositivo intrauterino. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a mandar al hospital. No, es que yo, no, te vas al hospital porque para mí es un embarazo ectópico. Y la mando en la ambulancia, llegó al hospital y ¿qué creen? Era un embarazo ectópico. O sea, tenía el embarazo ectópico y ahí en la clínica se lo rompieron. Ahí se lo rompieron. Y me di cuenta porque se hipotensó. Por eso me di cuenta que era un embarazo ectópico. Y hace unos 2 años, si usted tiene la paciente que entró el paro, no, tampoco, no me acuerdo qué pasó.
Ah, sí. Pero eso me está pasando. Ese que te pasó. Que llegó la paciente que traía tos y que la vio el médico un sábado y la mandó a su casa y en la noche regresó porque traía dolor abdominal. Y el médico le puso hasta, si no le puso cianuro porque no tenía, le puso ketorolaco, metotrexatamida, letrozole, rotilocina, bla, 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 y va a tu casa. Eso fue el mismo sábado, pero en la noche. Llega el domingo, que seguía con dolor abdominal. La ve el médico pálida y la manda a urgencias para canalizarla. Y en eso me habla la asistente médica, y yo ya estaba en la jefatura. Me habla la asistente y me dice, doctor, veo a la paciente muy mal. Una paciente que mandaron de consulta la veo muy mal. Pero bájase el doctor. Cuando yo me bajo, ya la tenía canalizada. Y la veo cianótica de los labios. Y le digo al médico, ¿qué pasó? Me dice, pues tiene glucosa alta, pero ya le puse insulina. Y le digo, mames, ese paciente está en paro. Está entrando en paro, güey. Y me dice el enfermero, trae 20 latidos por minuto. Y digo, pásale la choque, pero inmediatamente. La pasamos a choque, la intubé, porque al doctor tampoco se habitúa. La intubé, di maniobra, no salió de casa. Entonces me meto a revisar las notas porque yo tengo que hacer una nota informativa de lo que había pasado. Y de las 3 notas de los 3 médicos que le dieron, ninguna nota decía fecha de última regla y método de planificación familiar. Entonces yo dije, es una paciente de 31 años en edad reproductiva, que ¿por qué se hipotensó así y se murió? Embarazo. Entonces, esto que está ahí proyecto es bien importante que lo recuerden, bien importante que lo recuerden. Un embarazo ectópico roto sangra impresionantemente porque una rama viene de la aorta abdominal y la otra viene del iliaca interno. Y sangra y se les hipotensa, pero de volada. Y si no se detecta a tiempo, se les muere. Por eso está ahí, es importante. ¿Sí? Bueno, ¿qué más, muchachos? Sí, va a tener una pared que será la pared de Clausen. Esta va a ser tapizada por lo que es peritoneo. Y esta va a tener lo que son 4 límites. Va a tener uno atrás, posterior, anterior, superior y inferior. Posterior van a ser los ilíacos internos, y también va a ser ureter. Este se va a relacionar con lo que es la pared posterior. Ahora, anterior va a tener lo que serían las terceras, lo que es ligamento ancho. Arriba, superior, va a tener lo que es las relaciones con los podos ilíacos internos, y de su lado izquierdo va a tener con el colon sigmoide y el derecho va a tener con el apéndice variforme. Abajo va a tener los vasos umbilicales y también va a tener una modificación, va a poder tener lo que es la modificación de la posición del ovario. Ahora, también vamos a tener lo que son relaciones mediales. Las relaciones mediales van a ser lo que es la tromputerina, el mesisalpix y a la vez el infundíbulo uterino. En las trompos uterinas vamos a tener que se va a relacionar con lo que son la trompa, ya que va a abrazar al ovario, y su fibra y el infundíbulo para cubrir esta gran parte de su cara medial. A su vez también tenemos que en su borde anterior vamos a tener lo que es el hilio ovárico y lo que es el límite del Farrell-Weldon. ¿Cómo se saben hablar coreano y esas cosas? Chinos y japoneses. ¿Cómo? ¿Qué? Aquí se escucha lo de FIFA, papá. Me salen pelos.
cambia las vocales por R. De Felafanifi. ¿Qué? Actualizado. Eso no es inventarse, ya desde mi época. Ala. A ver, dígame ¿Cuántos cómo años son los tiene? inútiles. No, para Felafanifi. ¿Qué? Estaba tan mezclado. Oye, ya lo comprendo. Es como de la de mi abuelita, o sea, lo veo joven. A mi abuelita pues ¿Qué ya edad tiene tu abuelita? 67. 47. Como 46. 47. Ah, llega con el bien. Farre, ¿cuál de ellos? Farre, no, Farre. Es que le dicen F. Mejor habla en F. Hay que procurar, cuando es una exposición, abrir un poquito más la boca y hablar un poquito más despacio. Porque tenemos el ovario que tiene la siguiente. ¿Por qué no yo hablo así cuando? A ver, vamos a ver esto que porque si nos da Pensé que porque estábamos tontos. Yo pensé que porque estábamos tontos. Yo dije, no, pues estamos. Está bien. No, o sea, yo lo hago porque luego también yo hablo muy rápido. Entonces, hay que abrir un poquito más la boca y hablar un poquito más pausado, más. Póngale un punto extra si aprende a pronunciar la R. Ándale. Farre, Padre. Guadalupe. Te vuelvo putas si pronuncias ese nombre. Si aprende a pronunciar la R. Punto extra en el examen en que lo pronuncie bien. Ahí está, miren, esta es la arteria uterina. Ven, la arteria uterina es una arteria muy gruesa, muy tortuosa. Y vean cómo viene la arteria y da un ramito que se llama arteria tubárica medial y arteria ovárica. Y la otra viene de la arteria ovárica que da un ramo tubárico lateral y pues las ramas que van a entrar al ilio del ovario. Acuérdense que el ilio de un órgano es el sitio por donde entran y salen vasos y nervios y linfáticos. Bueno, ahí se alcanza a ver que esta es la línea de Farre-Wandelia. Ahí es donde se detiene el mesosalpinx y ya no peritoniza al ovario. No lo puede peritonizar, porque si lo peritoniza, ¿saben qué? Que el folículo, cuando libera el óvulo, no saldría, se quedaría ahí. ¿Sí me explico? Entonces, el óvulo tiene que salir, entrar al infundíbulo de la trompa de falopio, ser fecundado aquí en la trompa y ya de aquí pasar a la cavidad uterina. Entonces, no se les olvide esta imagen, por favor, para que se acuerden de la vascularización de la trompa de falopio y del ovario. ¿Sí? Adelante. Ahora, tenemos lo que es la arteria ovárica. La arteria ovárica va a venir de lo que es la aorta abdominal a nivel de L2. Esta va a estar por debajo, esta va a ir debajo de lo que son las arterias renales. Va a tener un trayecto donde va a descender a lo que es el retroperitoneo, cruzando lo que va a ser el uretra y a su vez va a entrar a lo que es el ovario a través de lo que es el ligamento suspensorio de este. El ligamento suspensor del ovario también se llama infundíbulo pélvico. También vamos a tener lo que es una rama ovárica, que esta va a ser de la arteria uterina. Esta va a venir como acabo de decir, de lo que es la arteria uterina. Esta va a ser rama de lo que es la ilíaca interna. Esta va a ser de suma importancia ya que se va a anastomosar con lo que es la arteria ovárica en el mesovario, formando lo que es un arco arterial muy potente. Ahora, vamos con el drenaje. Aquí vamos a tener muy importante, ya que vamos a tener lo que es el lado derecho y el lado izquierdo. Primero que nada, vamos a tener lo que es la vena ovárica. Si la vena ovárica derecha, que esta va a desembocar en lo que es la vena cava inferior. Mientras que la izquierda va a ser la vena ovárica izquierda, que va a desembocar en lo que es la vena cava inferior. Hay una imagen de esa. Fíjense que la imagen que estamos viendo nosotros está bien rara, porque en la imagen esto es superior
y esto es inferior. ¿Sí? Esto es derecho y esto es izquierdo. Miren, esta es la vejiga, este es el útero y este es el recto. Esta arteria que estamos viendo es la arteria aortoabdominal y vemos cómo se divide y forma dos arterias ilíacas comunes. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo el nacimiento de estas arterias que son las arterias ováricas, perdón, que les decíamos gonadales, arterias gonadales que son ováricas en la mujer y testiculares en el hombre. Entonces, aquí vemos nosotros estas arterias ováricas que se introducen al pliegue de peritoneo que va a formar el ligamento suspensor del ovario y van a llegar al ovario. Y alrededor de ellas, aquí se ve bien cómo las venas ováricas van a formar un plexo que se va a llamar pampiliforme, muy parecido a lo que formaban las venas testiculares. Y entonces lo que está diciendo Michelle es que las venas ováricas del lado derecho terminan directamente en la vena cava inferior y las venas ováricas del lado izquierdo van a terminar en la vena renal izquierda. Entonces eso sí se ve ahí, aunque la imagen no está tan padre, pero bueno, sí se alcanza a ver. Ahora vamos a ver lo que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a ser lo que es la arteria ovárica. Estos van a drenar directamente lo que son los nodos linfáticos aórticos laterales o lumboaórticos. Ahora, esto se va a estar cerca de lo que es la arteria a nivel de los riñones. Hay una cosa muy importante, el ovario no va a tener neurotransmisores voluntarios, sino que sus controles van a ser simpático y parasimpático. Ahora, las proteínas. Tranquila, tranquila. Saca la pelota de adentro. El vino, Vamos a tener lo que es la proteína, que esta se va a estudiar de lateral a medial. Primero que nada, vamos a tener la primera porción va a ser el infundíbulo. El infundíbulo, o también conocido como pabellón, va a ser la forma del embudo, donde va a ser la parte más móvil. Después vamos a ver lo que son las fibras, que son las digitaciones. Y esta va a ser la más importante, la fibra ovárica, ya que es la más larga y va a llegar hasta lo que es el ovario. También tenemos la ánfula o ampolla, que esta va a ser donde va a ser la porción más larga y a la vez más ancha. Aquí va a ocurrir lo que es la fecundación. A su vez vamos a tener lo que es un istmo. Esta es la parte menos móvil y va a tener lo que son paredes más gruesas y a su vez va a ser un poco más estrecha. También vamos a tener la porción intramural o la porción uterina. Esta va a atravesar lo que es el miometro y a su vez va a desembocar lo que es la cavidad uterina, por lo que es el orificio uterino de la trompa, que este va a ser aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. Ahora, vamos a tener lo que es el mesosalpix, que este va a ser el pliegue de lo que va a ser un ligamento ancho que va a envolver lo que es la trompa. Esta va a proporcionar movilidad a lo que y va a tener lo que es la concentración, va a tener lo que es, va a poder mantener, perdón, lo que es la trompa en su lugar. Ahora, vamos a tener lo que es un nervio superior del ligamento ancho. Este se va a hacer lo que es el conjunto de lo que es la trompa más el mesosalpix. También vamos a tener lo que es la tubovárica, que este va a ser lo que es el espacio formado por la cara lateral de la trompa del ovario. A su vez vamos a tener lo que es la vascularización.
La vascularización va a recibir la sangre de dos lados que se van a encontrar en medio. Primero vamos a tener que son las arterias. Estas van a tener ramas de lo que son las ramas tubáricas laterales, que va a venir de lo que es la arteria ovárica, y también las ramas tubáricas mediales, que estas van a también venir de arteria uterina. Ambas se van a unir a lo que es el nodo salpis, formando lo que es un arco tubárico. Ahora, Entonces, fíjense cómo las arterias tubáricas, que vienen de la uterina y de la ovárica, van a estar dentro de las dos hojas del mesosalpis. ¿Sí? Entonces, así como decíamos que en la curvatura menor del estómago estaban las arterias gástricas entre las dos hojas del triplón, ¿se acuerdan? Sí. Así va a estar las arterias tubáricas entre las dos hojas del mesosalpis, vascularizando la trompa uterina. aquí. También vamos a tener lo que son las venas. Estas van a seguir lo que es el camino de las arterias, formando en los pesos uterinos y a la vez en los ováricos, formando lo que es el peso pampiniforme. También vamos a tener lo que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a rellenar lo que son los nodos aórticos laterales y paraórticos. En su inervación vamos a tener la simpática, que esta va preveniendo lo que es el plexo uterovaginal, que van a ser segmentos de L1 y L2. Y ahora, el parasimpático, vamos a tener lo que son los nervios esplénicos de la pelvis. Segmento. Ahora, para la función de lo que es la trompa uterina, va a ser para poder tener lo que es el ovario, hacer su recorrido para poder Histerosalpingografía. Aquí uno puede ver lo que es una histerosalpingografía, donde vamos a lo que es el útero y también la trompa uterina. Como podemos ver, esta va a ser una función importante para que el ovario pueda ser implantado en el útero. Y eso es todo por mi parte. Entonces, datos importantes de la trompa. Estoy viendo este escrito. No, sí es inglés, más o menos. Esos son datos bien importantes de la trompa uterina. Sí imprimieron las hojas que les pedí que dice estudio sistemático de pelvis masculino y femenino. Sí. ¿No? Sí. Bueno, necesito que los que no las han impreso imprímanlas, porque terminando sus compañeras vamos a hacer un repaso de todo y después vamos a ver las hojas de la práctica de la siguiente semana. En el repaso lo que vamos a ver es los datos más importantes en relación a la organización y a las relaciones de los órganos pélvicos en el hombre y la mujer, y después vamos a ver todas lo que se ve en un corte sagital de pelvis masculina, corte sagital de pelvis femenina, corte el sagital y el coronal de pelvis masculino y femenino. Entonces, al último ya vamos a hacer el resumen integrativo de todo lo que se debe de conocer. ¿Sí? Entonces se las encargo, por favor, ya se las subí desde la semana pasada, se las entregan la siguiente clase. ¿Okay?